Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 2 del versículo 1 al 4 del libro del profeta Isaías. Es nuestro tiempo devocional, tiene nuestro título de Un futuro glorioso. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para esta mañana. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Para esta serie devocional que hemos preparado basados en el libro del profeta Isaías. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor medirá entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Bien, en esta porción, ahora el hijo de Amós mira más allá del caos presente, al reino glorioso del Mesías. En aquel día Jerusalén será establecida como la capital religiosa y política del mundo. Las naciones gentiles peregrinarán a Sión para adorar y recibir instrucción divina. El rey será el árbitro en los problemas internacionales y arreglará las disputas del pueblo. Como resultado de esto habrá un desarmamiento universal. Es una revelación de Dios a Isaías. No es una referencia a alguna capacidad innata de Isaías. Este pasaje es casi idéntico al que tenemos retratado en Miqueas capítulo 4 del versículo 1 al 3. El fin de las guerras y un reinado divino universal como esperanza para el futuro. Son cosas tan importantes que Dios les reveló a ambos profetas. El lenguaje aquí es mesiánico y se aplica en parte a la era de la iglesia y en parte al milenio y el mundo por venir. La profecía se divide en tres partes. Primero, una introducción que ubica la visión en lo postrero de los tiempos. Segundo, una visión que se establece a Sión como monte principal, y una conclusión que exhorta a Judá a obedecer la ley hasta que se cumpla esa visión. Algunos han llegado a interpretar esta frase que usa en lo postrero de los tiempos, que apunta a la nueva era que comenzó con la labor salvadora de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. De acuerdo con esta interpretación, se cumplirá esta profecía cabalmente con la segunda venida del Mesías. Otros llegan a creer que este pasaje se refiere a las condiciones del futuro reinado
de Cristo. Y lo cierto es que cuando cita en el versículo 3, venid y subamos al monte de Jehová, Isaías ilustra vívidamente sus corazones regenerados, debido a que quien no se regenera no busca a Dios. En la época del Antiguo Testamento solo Israel subía al monte Sión, pero en la era del reino todas las naciones podrán subir al glorioso templo. Hoy en día el Señor Jesús tiene autoridad sobre todas las naciones y dará victoria eterna a aquellos que creen en Él. Cuando la totalidad de los gentiles haya venido durante la época presente, se cumplirán las dimensiones de este pasaje. Luego Israel se unirá nuevamente a las naciones y vendrán a Sión. Luego la enseñanza del Señor Jesús como Rey de la tierra fluirá desde Jerusalén como un hermoso néctar que otorga vida. En el versículo 4 habla de estas rejas de arado. Probablemente se refiere a las hoces con que se corta o aquellos implementos que sirven para romper la tierra. Las naciones de la tierra han estado en guerra desde el comienzo de la historia de la humanidad. De tiempo en tiempo, a lo largo de la historia, ha existido el sueño escurridizo de un mundo en paz. Pero este sueño nunca se ha llevado a cabo. Mientras tanto, los implementos para la guerra se han vuelto cada vez más sofisticados. Es más, en nuestro tiempo las naciones de la tierra tienen armas y sistemas de misiles que son inimaginablemente terribles en su poder de destrucción de personas y de objetos. Pero en un glorioso día, en el futuro, vendrá el fin de las armas y de las guerras. Esto solo será posible por el reinado del príncipe de la paz, el Rey Salvador, cuyo nombre es Jesucristo. Vemos también aquí un pequeño vistazo de dos elementos: la Jerusalén de Dios y la Jerusalén del hombre. Este nuevo encabezamiento sugiere que las profecías pueden haber circulado como una unidad antes de ser incluidas en la colección completa. Alternan bruscamente entre la gloria final de Jerusalén y su actualidad. En el versículo 2 en delante vemos esta descripción. Aquí, como hemos dicho, es casi idéntico a Miqueas 4. Se descubre la verdadera esencia de Sión, que el Señor está en ella, donde podemos notar que hay toda clase de bondades. Este final de la profecía no puede entenderse sin el comienzo. De modo que tanto aquí como en Miqueas la visión aparece como una exhortación también para nosotros. Una invitación a responder en la actualidad y en el lugar donde nos encontramos. Así que si somos cuidadosos para leer esta porción, vemos que ciertamente habla de la gloria venidera. El profeta nos lleva a los últimos tiempos, que para los judíos significaban el establecimiento del reino mesiánico. La ciudad de Jerusalén será exaltada sobre todas las naciones, quienes acudirán a ella para aprender del Señor. De Sión se juzgará a los pueblos, y de ella emanará la justicia y la paz.
¿Qué diferencia tan grande existía entre lo ideal y la condición de Jerusalén en la época de la dominación asiria cuando Isaías pronunció estas palabras? Así que, si nosotros pensamos que esta sección podría ser independiente del resto, pensemos que Dios aún así consumará lo que ha determinado. El profeta tendrá que volver a diagnosticar los males del pueblo de Dios, presentando muchas imágenes, incluso algunas pintadas con colores sombríos, que ilustrarán los terribles días del hombre. Según la ley inquebrantable de la siembra y la siega, la rebelión traerá sobre los endurecidos los juicios de Dios cercanos y lejanos. Sin embargo, oremos a Dios para que esta revelación sea pronto sobre nosotros cumplida. La visión de Isaías y la época del cumplimiento nos lleva a pensar en la consumación de los propósitos de Dios en la tierra. Todo esfuerzo humano se verá truncado. Toda implementación humana necesita un incentivo. Y si los israelitas de la época de Isaías no hubieran oído más que denuncias del pecado y anuncios de juicio, habrían caído en un estado de desesperación. Por eso se coloca delante de la meta de la consumación de la obra de Dios, de modo que el resto se anime y haya posibilidad de que la masa neutra del pueblo, algunos cobren ánimo para volver a Jehová, al fuerte de Israel, con el fin de seguirle, aumentando así el testimonio del Israel espiritual. Los hombres duros harían poco caso, ni tomarían en cuenta las promesas de las amonestaciones de esta palabra. Pero sí habría este remanente fiel que haría caso a esta profecía, a estas palabras que Dios envió por medio de Isaías. Definitivamente lo que vio Isaías no debiera considerarse una mera repetición. El profeta presenta ahora el tema, no solamente de su pensamiento, sino de los 3 capítulos que siguen. Su principal interés en toda su profecía, pues examina todas las demás cuestiones desde el punto de vista del pueblo escogido. En esta sección de su libro, Isaías pone la situación de Jerusalén y Judá en sus días en audaz contraste con el día de la paz de Dios y el día del juicio de Dios. Describe su visión de la nación y su capital como realmente es, como la divina intervención de juicio y redención de Dios que ha de cambiarla. En consecuencia, describe lo que vio por percepción divinamente inspirada que sucederá con Judá y Jerusalén. Hay un contraste también que inicia en estos versículos, un contraste divino y un contraste con lo humano. Vemos el día ideal de paz y justicia. Aquí el idealismo del joven profeta nos muestra su visión de esperanza para el monte de la casa de Jehová,
como su centro universal de culto. También Miqueas había visto esta visión. Dice, correrán a él todas las naciones, como una corriente constante de peregrinos y conversos de todas las regiones de la tierra. Describe la casa de Dios como un lugar de encuentro de los que buscan al Señor y un baluarte de la palabra de verdad. Allí pueden aprender las normas para conducir la vida a un plano superior, tanto el principio como sus aplicaciones. Con Dios como árbitro soberano en las cuestiones internacionales, Isaías añora un día en que habrá una cesación universal de hostilidades. Los instrumentos de destrucción serán cambiados en instrumentos de producción. Las rejas de arado parecen a espadas cortas y las lanzas semejan a hoces por su longitud y agudeza. Definitivamente, Isaías plasma un futuro glorioso. En medio de todo lo malo alrededor suyo, Isaías tenía la capacidad de mirar hacia el futuro y percibir algo mejor. La descripción es un tiempo futuro, versículo 2, que despierta en nosotros, que despierte en nosotros una fe y esperanza. Un tiempo futuro que motiva a las personas, que da razón, que presenta un propósito a las personas para seguir luchando. Nos habla de un lugar especial. La casa de Jehová simboliza bendiciones espirituales. La casa de Jehová despierta memorias preciosas de instantes, de momentos de gozo que hemos experimentado ya en este tiempo, en nuestras vidas, en los momentos de adoración, en los momentos en los cuales observamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. También esta visión nos crea un sentido de identidad de todos los participantes en este tiempo y en el plan de Dios. Personas que han tomado decisiones en forma personal, naciones enteras que se han sometido al señorío divino. Y finalmente, esta visión nos presenta una descripción de ideales. El aprender caminos rectos, el experimentar y vivir cambios dramáticos, en donde habrá el cambio de guerra a paz, el cambio de conflicto a producción y trabajo comunitario. Hay algo en estas palabras definitivamente que nos inspiran y nos motivan para ser fieles al Señor y seguir luchando para implementar los ideales morales y espirituales que Dios nos imparte. Este capítulo y este mensaje en esta porción nos muestra el triunfo de la causa de Dios en el mundo. Jerusalén será el emporio, no solamente de poder, sino también de la luz y la ley. No habrá más conflicto. Dios les habrá ensanchado el corazón para que corran por el camino de sus mandamientos. Merece la pena subir a ese monte donde se enseñan los buenos caminos, y quienes estén dispuestos a emprender ese viaje hallarán que no han trabajado en vano. Con la implementación de este reino mesiánico, no solamente se impondrá la justicia, sino que reinará una paz universal. Habrá un cambio
algo parecido sucede donde penetra el Evangelio de Cristo. Pone en los corazones amor, gozo, paz, como primeros frutos del Espíritu Santo. El amor de Cristo infundido en el corazón del hombre constriñe a los cristianos a amarse mutuamente. Hasta los paganos, hasta los inconversos se percataban del extraño fenómeno del amor que reinaba en los miembros de la iglesia primitiva. La diferencia, sin embargo, entre la justicia y la paz del reino milenario y la del cristianismo es doble. La justicia y la paz del reino milenario serán universales, mientras que las del Evangelio quedan limitadas en cantidad, pues los verdaderos creyentes son minoría en el mundo. Son limitados en calidad, ya que muchos de los sinceros creyentes son demasiado carnales. Por otra parte, la justicia y la paz del reino milenario se impondrán por la fuerza, sin cambiar de por sí el corazón del hombre, mientras que el Evangelio de Cristo, donde se recibe, produce un nuevo hombre y regenera su corazón mediante el nuevo nacimiento. El profeta se exalta ante las palabras que acaba de expresar y concluye con una invocación al pueblo de Israel, al que le espera un futuro tan glorioso, no importa su presente de tragedia y humillación. Estas palabras deben sembrar en nosotros alegría y gozo. Deben impactar en nuestra mente. Es una promesa. ¿En qué consiste la promesa? Sencillamente en que Dios prometió que Él iba a enviar a su Mesías y que la obra del Mesías vendría a ser la más relevante en la historia de Judá en Jerusalén. A raíz de su cumplimiento, el Señor acercaría a Él todas las naciones para venir y aprender de su amor por los pecadores. Dios les prometió a Judá y a Jerusalén que el Mesías iba a venir al mundo a través de ellos. Y debido a esto los hacía suyos de manera muy especial. El Salvador iba a salir de Judá, como lo dijo en Génesis. Más tarde, el templo de Jerusalén fue el símbolo de la presencia divina entre su pueblo y un recordatorio de las promesas que les había hecho de enviarles al Salvador. Si no hubiera sido así, Dios no hubiera llamado a Israel de Egipto, ni le hubiera dado una tierra prometida, ni hubiera establecido un centro de adoración para su pueblo en el templo de Jerusalén. Y cuando esa señal se cumpliera por fin en Jesús, Isaías vería su gran significado e importancia. El monte del templo del Señor sería el más alto. Eso no quiere decir que el monte Moriah sería elevado físicamente de algún modo para convertirlo en el más elevado del mundo. Es evidente que aquí tenemos que entender este pasaje y toda la sección en el sentido espiritual. Pero cuando miramos el final de la profecía y su voto de paz, entendemos por qué muchos lectores de la Biblia se han visto tentados a aplicarles esas palabras al mundo físico. El cumplimiento de las promesas divinas que fueron dadas desde la antigüedad se han convertido en el punto más importante y prominente de la historia del mundo. Isaías solo expresó aquí otra versión de lo que le dijo Dios a Abraham. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. El pueblo acude al monte de Jehová por la obra divina por la cual Él congrega, ilumina y llama a su iglesia a través
de las promesas concluidas en Cristo. Siempre que oigan de la palabra de Cristo, estarán oyendo el Evangelio, un registro de cómo Dios llevó a cabo sus promesas de salvar al mundo. Por el poder del Espíritu Santo, el Evangelio atrae hacia Dios a todas las naciones, tal como Isaías escribió. Correrán a Él todas las naciones. Una vez que la gente oye el Evangelio, su reacción natural es la de invitar a otros a que lo conozcan también. Cuando creemos, queremos dar testimonio de esta verdad que fue confirmada por Isaías cuando hace que la gente diga, venid. No hace falta más que pensar en Pentecostés, donde ante todos los provenientes de todas las partes del mundo reunidos en Jerusalén, los discípulos dieron testimonio e invitaron a otros a participar de las riquezas de las promesas de Dios. Cuánto deben haberse maravillado los primeros seguidores del cumplimiento de las palabras de Isaías. Pero Pentecostés fue solamente una forma del cumplimiento de esta profecía que se continúa realizando por todo el mundo cada vez que los creyentes hablan de Jesús e invitan a otros a conocerlo. Todavía hay en el distante futuro una realización final. Cuando Cristo vuelva, todos los creyentes serán reunidos en la nueva Jerusalén. El templo se construyó ciertamente sobre el monte de Jehová, sobre Moriah, bien visible a toda la gente en Jerusalén. En los últimos días, el templo atraerá a las naciones, no por su arquitectura ni prominencia, sino por la presencia e influencia de Dios. Dios le otorgó a Isaías el don de ver el futuro. Aquí Dios muestra a Isaías lo que a la larga le sucedería a Jerusalén. Apocalipsis 21 describe el glorioso cumplimiento de esta profecía en la Nueva Jerusalén, donde se les permitirá entrar solo a los que sus nombres aparezcan escritos en el libro del Cordero. Dios hizo un pacto con su pueblo y nunca lo quebrantará. La fidelidad de Dios nos da esperanza para el futuro. La fidelidad de Dios nos da esta esperanza. La siembra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra vida. Demos gracias a Dios por ello. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites, Señor, despertar, Señor, tener delante de nuestra vista todas tus bondades, misericordias y bendiciones. Permite, Padre, que ahora podamos glorificar tu nombre y también, Señor, tener en mente este glorioso futuro que nos depara, que sirva en nosotros de ánimo, de aliento, que nos permita recobrar fuerzas y que nos permita, Señor, seguir este camino que tú has trazado para nosotros, pero sobre todo un día concluirlo delante de tu presencia y gozarnos contigo y con todos aquellos, Señor, que han decidido volver su corazón y su mente y reconocerte como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Gracias por tu fidelidad. Todo lo rogamos, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.